Buenas tardes, soy Zulma Adelandia. Buenas tardes. Soy Zulma Adelandia, la líder de aquí de la vereda del campamento. Son las 3:30 del día 13 de octubre del 2008. Estamos aquí para contar la historia de la vereda y le doy la palabra aquí a don Eugenio, que va a contarlo la historia. Pero más cerquita. El Rosa no está mirando, más cerquita. Está grabando. Ah, sí. Siempre. Buenas tardes. En lo que compete a mí, como presidente de la Junta de Expediación Comunal de esta vereda, que fui durante 24 años, yo llegué en el año 1983, en el mes de junio, y estaba recién fundada la Junta de Acción Comunal. Según la personalidad jurídica, está el 8 de febrero del 83. Los líderes de acción comunal de la primera junta que hubo se llamaban Luis Eduardo Díaz Morales Cruz, el presidente, el vicepresidente José Antonio Melo Ariza, el tesorero era Elvira Triana y José Vega, y el fiscal, que se llama el marido de Margarita Carreño, Daniel González. Ese era el fiscal. Y el profesor que había en la vereda se llama, todavía vive, don bicho que se me fue aquí, me olvidó ahorita el nombre del señor. Pues España otra cosa. O sea que cuando usted llegó ya estaba, ¿cómo es? Aquí el caserío ya estaba formado. Sí, ya había negocios. Ya los primeros habitantes del caserío, los fundadores, unos se habían ido. Ya habían otros. El profesor se llamaba Néstor Robles. Entonces, la junta estaba recién conformada y ya había la carretera que viene de Saravena para Arauquita, pero estaba en piso rústico. Y después la Junta de Acción Comunal propuso hacer un puesto de salud en la vereda y hicieron bazares, se coordinó con las otras veredas y se logró la construcción del puesto de salud. Luego en el año 85 fue la reestructuración de la Junta de Acción Comunal y ya no quedaron los antiguos, sino que se fundó la nueva junta, en la cual el presidente era yo, Eugenio Cruz Caro, el vicepresidente José Antonio Melo, el tesorero Oscar Melo y la fiscal siguió siendo Elvira Triana. Ya se hicieron bazares,
se logró sacar adelante el puesto de salud, se logró sacar adelante la escuela. Después más tarde se gestionó para hacer carreteables a las veredas vecinas como Villa del Rosario, Albigía, y ya después en el año 92 ya bajaron pavimentando la carretera de Saravena a Arauquita, y ya después se gestionó para conseguir un acueducto, arreglar la escuela bien, se consiguió también un hogar para construir un hogar de bienestar comunitario, se buscó también la construcción de un site de telecom y se logró también colocarle energía eléctrica a toda la vereda. ¿Y todo, don Eugenio, todo eso se hizo en ese año? No, en los años que yo estuve de presidente, del año de 1985 hasta el año 2008, estuve de presidente aquí en esta vereda, de la Junta de Acción Comunal. O sea, en ese tiempo se logró estos objetivos. Ajá. Don Eugenio, cuéntenos así algo más sobre cómo cuando usted llegó aquí, cómo era. Ya habían potreros, digamos, o sea, o era montaña. Al frente del caserío era montaña, a la parte de abajo eran potreros, pero más bien rastrojos. Aquí para la parte de atrás del caserío eran rastrojos, para la otra parte del oriente del caserío sí ya eran potreros, un poquito, el otro eran rastrojos, y había como un camino carreteable pequeño de aquí que entraba hasta una finca de un señor Bernardino Melo. Del resto no había más carretera. No había rellenos aquí en el caserío, no habían servicios sanitarios, no habían pozos sépticos, no había canalización de aguas servidas. En cualquier parte encontraba uno los cerdos o marranos, como le dicen, lavándose por ahí en los charcos de aguapichos que dan por ahí al frente del caserío. Y después ya se logró arreglar el caserío un poquito mejor, se logró canalizar, se logró conseguir baterías sanitarias para los habitantes del caserío, para unos, todavía falta para otros. Y el resto que ya le conté. Ah, bueno. Don Julio, cuando usted llegó a estas tierras, ¿en qué año llegó? ¿Cómo era acá la vereda? Bueno, cuando yo llegué acá no existía ninguna vereda. Yo llegué en el 6 de enero de 1969. No había carretera, la vía era el río. Se volaba de Saravena a Arauquita, al Troncal en avión. Yo llegué en avión. Y bacano, ¿no? 30 pesos me valió el pasaje. Y llegamos y nos internamos como fundadores en la montaña, a abrir montaña, a tumbar y a fundar. Era muy poca la población que había. Fue llegando poco a poco, pero eso era muy tremendo porque muy enfermoso, mucha malaria y sobre todo soledad en la selva, porque la más compañía que uno tenía era los animales de la selva, era tremendo. Por un lado era bonito porque había mucha comida, mucha carne, mucho pescado. Como nadie era dueño de la selva sino los animalitos y uno que se iba metiendo, pues tenía todo a la mano. Pero sin embargo por las vías
que no habían, teníamos que hacer trochas, principiar a hacer caminos para poder salir a los puertos del río. Y Arauquita, que era, tenía uno que ir a pie, porque no había ni bestias para uno cargar la provisión, y se echaba 3 horas de aquí a pie uno a Arauquita y tenía que ir a traer el mercadito allá así a maleta, bajar y volver otra vuelta pues en el mismo día si era posible, pero bien difícil. ¿Y qué cultivaban ustedes? ¿Sí cultivaban? Nosotros cultivamos la yuca, el arroz, plátano, maíz. El maíz era lo más que se cultivaba, era lo que se comercializaba más. La madera, había muchísima madera y prácticamente, yo pienso, no hubo quien nos orientara y nosotros hicimos mucho daño por no tener quien nos dijera en esa selva, dañamos mucho de lo que hoy debíamos de estar disfrutando. ¿Qué más le cuento? Era poco el comercio de lo que uno producía, no había, no era como muy fácil conseguir la platica, porque sí había mucha abundancia de todo, pero no había comercio y se bregaba bastante. Sobre todo sufría uno mucho cuando se enfermaba, porque prácticamente en Arauquita lo que había era un puesto de salud y no era más. Era difícil llegar a Arauca porque era por el río, no había ni carretera, ni no existía ni caño limón. Y cuando por lo menos se enfermaba alguna persona acá y eso por ahí, ¿ustedes qué hacían? A veces nosotros casi todos éramos médicos. Ya sabíamos que para el paludismo había que ponerle resochín o alarén, y también habían los malarios que venían y traían las pastillas y el tratamiento, entonces era una gran ayuda por ese lado. Pero era muy peligroso, también había mucho peligro con la culebra, había muchísimas culebras, eso era tremendo. A veces uno se iba a acostar y tenía que alumbrar la cama primero porque ahí estaba una. Eso era así. Y don Eugenio, ¿qué más quiere agregar ahí de lo anterior, de lo antiguo, de cuando usted llegó por acá? De lo antiguo y acá, pues, cuando nosotros llegamos a esta tierra, el caserío era mucho más pequeño de lo que es ahora. Habían como, la diferencia de cuando se habían como 3 negocios. Ahora hay 2, pero no en los sitios que habían cuando O sea, disminuyó. disminuyó. ¿De qué eran las casas? Las casas eran de tabla y zinc, unas otras de palma y tabla. Y Doña Rosita, los que habitaban ese caserío, el caserío cuando yo llegué, ya prácticamente todos se fueron. Todos los que eran dueños de finca cuando nosotros llegamos también ya son pocos los que existen acá. No existen sino don Apolinar y Apolinar Ortiz y yo, no hay más porque los otros todos ya son nuevos. Y Darío Bobadilla. De resto, no hay ninguno de los que eran antiguos. ¿Y anteriormente habían baterías o...? No, baterías, ¿no? ¿Cómo les tocaba? Ni siquiera ni pozos céntricos. Por allá al restrojo, ahí para abajo como era montaña, pero ya tocaba salir a la montaña esa.
Sí, cuente algo, porque hablan varios. Era escaso el papel El, higiénico. el papel higiénico era natural. Ya les toca. Las ramitas de los árboles. Y mirar que no tuviera mucho coloradito. ¿Y cuando eso cómo hacían para consumir el agua? ¿La filtraban? O habían esos pozos que El llaman... agua era de cisterna o de puntillos. Algunos tenían cisterna, otros tenían puntillo. Con una bomba de mano se sacaba el agua para el fondo de la tierra. Y ahí, y algo filtradita con... algo filtradita con excrementos. Y o sea, y para cocinar y eso, ¿había gas o cómo les tocaba? Leña. Sí. Como no saben qué para el caramba. Ustedes tocaban con leña. Sí. Cuéntenos cómo era. Los primeros viajes a Arauquita en carro. Primero el viaje a Arauquita en carro era tremendo porque habían los cuatro puertas y iba más gente por fuera del carro que dentro del carro. Tenían una escalera atrás, una valla donde pararse uno y ahí se le montaban hasta 18 personas a un jeep que tenía capacidad para 6 personas. Y atrás en el carro así iban como 18. Y las maleticas iban arriba en una canasta que llevaba. Y donde se quedaba enterrado tocaba bajarnos unos a empujarlo y otros a jalarlo con lazos. Andaba uno más veces uno empujando el carro que encima del carro. ¿Y cuándo sabían conductoras? No, cuando las mujeres todavía no han aprendido a manejar. Como dice que se bajaba a empujarlo. No, apenas pero iban claro, al pie del chofer, pero todavía no sabían manejar. no sabían manejar. Apenas aprendían era Alex. A las mujeres las empujaba, pero el conductor. Don Julio, cuéntenos. ¿Cuánto valía un Hoy en pasaje día. cuando eso? Valía $1. Ya era caro porque ya valía un pesito de aquí a Arauquita. 3 horas de... O sea, los carros que dicen ustedes 4 puertas son esos guases. Sí. Sí. Pero eso era terrible porque en esos barriales llegaba uno más embarrado que... Eso tocaba uno donde se metían esos carros en esos pangos y saque y después en esos barriales que uno llegaba embarrado hasta la cabeza del suelo. Pero era bonito porque ya viajaba en un carro, no le tocaba a pie ni la maleta encima. Y 3 horas en carro, de aquí a Arauquita, donde ahora gasta 10, 12 minutos un carro. En carro echaban 3 horas de aquí a Arauquita y a veces pie. más, porque se enterraba el carro y no salía al mediodía. Sí, se enterró el carro ya. Y cuando andaban las mujeres así, como el camino era malo, Y antes por lo menos que sacaban a vender ustedes. Pescado y eso, iban a pescar o... Pues había gente que iba a pescar y el pescado lo compraban para llevarlo para Venezuela. Pero... Y para Bucaramanga también a veces sacaban pescado, pero todo lo más lo que más tenía comercio aquí cuando eso era el maíz. Todo el mundo sembraba maíz y vendía maíz. Y los que tenían cacao, pero el cacao también lo exportaban primero, lo exportaban para Venezuela, después lo echaban para Bucaramanga. Ya cuando la carretera estaba más buena, entonces lo echaban para Bucaramanga. Y yuca por acá sembraban muy poquito, no sembraban así bastante. Cuando las mujeres estaban embarazadas, como así. Don Aurelio, usted conoció por lo menos el Arauca cuando se sacaban esos pescados de 20,
de 40 hasta 100 kilos, los arriesgo a conocer. Sí, porque yo bajé en el año 64, nos vinimos, y nos dijeron que era muy bonito para estos lados, y nos vinimos de Pamplona para acá, y resulta que en partes en esas peñas les tocaba amarrar los buses con lazos para que no se fueran por esos abismos abajo, y unas buseticas pequeñas, y llegamos hasta un caserío que se llama arriba El Guamo. Allá del Guamo para acá no había más carretera, había camino ahí, pero ya nos vinimos a pie, llegamos a Saravena. En Saravena me había sido una casa ahí en la cabecera de la pista, y de ahí nos vinimos a pie para Puerto Nariño. En Puerto Nariño sí ya era un poco de gente, ahí llegaba muchísima gente cuando eso, era el único puerto que había. Y de ahí nos vinimos en una chalana, una canoa de esas, y nos fuimos y llegamos por allá cerquita del Amparo. Por allá llegamos a limpiar plátano a Venezuela. Y entonces conocí cuando eso, que el río Arauca, cuando eso era angosto, no era ancho como es hoy en día, y salían embarcaciones grandes por el río, y sacaban pescados inmensos, sacaban pescados de 4 o 5 arrobas en ese río cuando eso. Pero el comercio cuando eso era todo para Venezuela. Nosotros estuvimos por ahí limpiando plátano como 2 semanas, y de ahí salimos a San Cristóbal y nos volvimos para Colombia. No nos amañamos por ahí, eso el zancudo, usted en el día le tocaba espantando los zancudos con una rama o otra, era terrible. Entonces ganamos porque y nos fuimos. Pero pescado se había en ese río, y lo que había en ese río cuando eso desapareció todo, porque el famoso salto del Bayoneros, que era abajo, donde se paraban las canoas en la cabeza de eso, desapareció. ¿Cómo así que se paraban en la cabeza? Sí, allá había un salto que llamaban el salto del Bayonero, llegaba el río aquí y bajaba el agua así, de picada hacia abajo. Y hacía un remolino al mismo tiempo. Y hacía un remolino, y la canoa que llegaba y bajaba y la agarraba el remolino ese, ahí quedaba. La metía para abajo. Ahí no se supo ni cuánta gente se ahogó en ese salto del Bayonero que llamaban. No, era tenebroso ese paso por ahí. Bueno, y las mujeres cuando están embarazadas que iban a tener bebé, ¿cómo las atendían? ¿Con parteras o las llevaban al hospital o cómo hacían? En ese tiempo las mujeres no sufrían de embarazo, porque aquí lo que habíamos era hombres solos, mujeres no habían. Entonces nosotros pues nos tocaba pasarlas así de soledad, porque no se encontraban las mujeres. Llegaron ya mucho después. A mí nos tocó solitos, y por eso no se sufría de Oye, a propósito de esa pregunta, le decía yo que días a las guajiras, a los indígenas esas, y como cuando eso no las llevaban a ningún hospital, y ahora toca llevarlas al hospital. Entonces, ¿quién las atendía? Bueno, ¿y ustedes qué hacían solos si no había mujeres y eso? Pasar así, trabajar así, cocinar, lavar, y eso era lo horrible, porque prácticamente la mujer es algo que le da moral a la casa, al hogar, la familia, y nosotros los fundadores pasamos tiempos, años solitos, haciendo todo el rol. Aquí uno para mirar a una muchacha le tocaba irse a Saravena, porque aquí las guaiparitas, pero volvían muy a feo. ¿Qué eran las guaiparitas? Las indígenas. No, pero... Bueno, y cuando ya ustedes tenían sus mujeres y eso, cuando ya iban a tener bebé, ¿Cuánto más o menos tiene usted la mujer? Ya que entraron mujeres acá, pues prácticamente unos 35 años, pero los primeros 5 años era tremendo, fundando, no había. Eso era berraco, eso era tremendo. Son los hombres. Y yo por lo menos con mi esposa, las primeras 4 niñas que tuvimos fue en la casa, con solo partero. Ya los 2 últimos sí tocó en Arauca.
Ah, en hospital. Ya así complicado, pero en ese tiempo pues como que no era tan problemático, porque siempre la mujer esperaba en la casa, no había control, no había nada de eso, pero entonces tampoco estaba tan complicado como ahora, que cualquier parto puede suceder cualquier cosa. Mm. ¿Qué cuenta Eugenia a ver de las mujeres? No, porque cuando yo llegué con mujer acá, con los hijos ya no sufrió tanto. tenían los hijos, ya el mayor tenía 7 años, el menor tenía 4 años. Le cuento que cuando echaron a llegar aquí parejas ya, uno le daba una alegría, yo lo digo por yo. No, uno se iba a visitar un vecino y ya miraba ropita de niño pequeño, ropita de mujer en esas cuerdas de les tienden la ropa, y uno le daba ya una alegría, uno le daba una moral, porque verdaderamente, sí, es uno de, eso por más que sea, la mujer está hecha para compañera del hombre. Y blúmeres también miraban. A veces no. Y que como pasa, y bueno, y los niños y eso, cuando eso también se enfermaban, les daba mucho, ¿cómo es? Paludismo. Paludismo, En esto no había- muchísima diarrea, porque imagínese tantísimo parásito, agua sin tratar. ¿En esto no dio fiebre amarilla? Sí, dio fiebre amarilla, pero gracias a Dios que cuando eso vacunaban rápido y no hubieron tanta catástrofe de eso, pero sí murió gente con fiebre amarilla. ¿Y quién vacunaba la...? Venían brigadas de Arauca. ¿Y el famoso reboto negro tampoco dio acá? Pues si Dios no lo conocimos con ese nombre. ¿Qué era? El reboto negro que llamaban, pues yo lo conocí fue en la costa, por los lados de San Alberto, cuando se fundó eso en el 62. Y eso de un momento a otro la persona echaba a trasbocar sangre. Entonces era Le eso que llamaban llaman reboto hepatitis. negro. No. O sea, como que adentro como que se le cocinaba por allá los hígados, toda esa vaina. Y echaba a vomitar sangre y él se moría en fracción de nada, por ahí, máximo por unas 3 horas. No, por aquí nosotros aquí no sufrimos de eso, que se oyera así, no. Mucha malaria, sí. Gripes, fiebres, de una clase y de otra, pero de eso no. La culebra también mató gente. Lo que era lo tremendo, que aquí la culebra era a montón que había, de la pura brava. Bueno, y cuando eso es verdad, porque esa, ¿cómo es? La controlan, el veneno esa de la culebra, la controlan es con el, ¿cómo es? Suero, con el suero. En ese tiempo casi no se utilizaba suero, se utilizaban era curanderos. Y yo no sé cómo se hacía, pero que había gente que se sanaba. ¿El paludismo falcíparo dio acá? Sí, yo estuve ese. El falcíparo. Yo estuve ese, y del otro también estuve. ¿Y cómo es ese? El falcíparo ese es un paludismo bravísimo. Ese cuando ataca, le da fiebre, le da frío, le da fiebre, le da frío día por día, lo va atacando hasta que le pega un vómito y eso lo mata. Cuando vomita, ya lo mata. A veces da con hepatitis. Se le pone uno amarillito y yo también estuve así como una naranja. Pero gracias a Dios, creo que en ese tiempo era, ya le digo, Arauquita era un puesto de salud. Y allá estuve 12 días con paludismo y hepatitis. O sea que cuando eso se curaba la gente era así con, ¿cómo? Secretos, o sea, los que tuvieran fe. Los para mordedures culebras, y habían unos que secretaban el paludismo, pero yo no creía en eso. Para mí el paludismo fue el tratamiento de malaria. Con el tratamiento de malaria. También muchísimo, ¿cómo llaman esa enfermedad de la picadura de pito? Eso había harto aquí también. Leishmaniasis, ¿eh? Leishmaniasis, ¿qué llaman? Eso. Yo también sufrí esa enfermedad. Bueno, ¿y qué? ¿Y cuando cultivaban caña y eso, sacaban miel para hacer panela o...? Aquí uno como trabajador, la panelita era bendita. Uno se iba a trabajar y la bebía era agua purita porque a uno no le daban panela, ni había panela. Y aquí la panela era carísima. O sea que ustedes por acá no cultivaban la caña. ¿O sí? Después sí cultivamos la caña y yo fui uno de los que cultivé caña y vendí panela buena, y miel sacaba para vender y para el gasto. Pero en los primeros tiempos era agüita purita.
Y así o sea, como pasa cuando iban a hacer los mercados y eso, ¿era caro o era más o menos a cuenta los...? Imagínese usted que la primer carga de maíz que yo vendí, la vendí en 100 pesos. Carga de maíz. Valía 2.50 un kilo de carne, 2 pesos con 50 centavos. Y ahora, Gracias. la primer vaca que compró mi papá la compró por 1.000 pesos. Entonces yo me pongo a pensar ahorita de ese tiempo a este, ¿ah? Si una vaca ya vale 1.000.000 de pesos. ¿1.000 pesos? 1.000 pesos. Acá, cuando yo llegué, valía una vaca valía 1.500 pesos. Eso le prestaban a uno en la caja agraria, 1.000 pesos para comprar una vaca. Esos préstamos que hacía el Incora tan buenos, tan bonitos ese tiempo, porque... ¿Y cómo hacían para hacer esos préstamos? ¿Tenían que tener ya tierra o Pues les simplemente prestaban por prestarles? con la propiedad de la parcelita, si ya podía, eso no tenía título, porque el Incora todavía no ha titulado de antes. Ya cuando vieron el título, pues con el título, y sí le prestaban a uno. Le prestaban para cosecha, le prestaban para ganado, le prestaban, pero la mejor que hubo, la entidad que sirvió acá y a muchos nos sirvió fue la Incora, porque tenían un plan de préstamo que le prestaban para 10 novillas y un toro, le prestaban para el alambre, le prestaban para hacer salero, le prestaban para el corral y le dejaban 4 años sin cobrarle intereses. En 6 años tenía que pagar el capital, entonces era 10 años, eso era bueno. Pero había una exigencia que tenía uno que tener esposa y si no, no le prestaba. Bueno, y cuando eso la tierra, ustedes, o sea, ¿se la daban? ¿Ustedes tocó comprarla? Pues uno compraba a veces los derechos, una baliza o una tumba que hiciera, pero la tierra que no tenía ningún precio. La tierra, uno llegaba y hacía la baliza, hacía la pica y ahí, pues no digo que yo conocí eso aquí para allá, de campamento para allá, ¿quién era dueño? Ninguno, la parcela donde vivimos nosotros sí, porque se entró ese señor por allá solo y cuadró su parcela, pero por los lados nadie. Ahí llegaba, cada quien entraba y picaba su pedazo, marcaba su pedazo y tumbaba y hacía un ranchito y ahí la Incora le adjudicaba eso. Lo que fueran capaces de trabajarles. No, la ley tenía un tope que más de 50 hectáreas no podía coger uno. Si uno los cogía, pues los cogía en contra de la ley. ¿Y cómo hacían para medir eso Uno medía con medida de metro y la Incora pues sí llegaba con su topografía y le medía. Era la medida más exacta. Bueno. Bueno, y así para cruzar los caños, ¿cómo hacían? Cuando tocaban cruzar un caño, así que un camino, encontraban con algún caño así, ¿cómo hacían para pasar? Uno tenía que unirse la gente y si era muy grande el trabajo, en varios enviones, pero uno tenía que hacer los puentes. Y algo bonito que había en ese tiempo era que si alguien necesitaba un arreglo de caminos, si alguien necesitaba un arreglo de un puente, la hechura de un puente, la hechura de la casita, todos se iban y llevaba cada uno su agüita y su comida de su cuenta y se le hacía eso. Todas esas trochas, por lo menos por acá, por San Rafael, nosotros trabajamos así, abriendo esas trochas y por lo menos ese salibón era un caño feo para hacerle puente y eso arrastrábamos vigas de por allá y hacíamos y por ahí ya pasaba la bestia cuando ya hubo camino para convencer. Oye, ¿cómo fue la cosa del camino que hicieron del Triunfo a cada campamento? ¿Y el Triunfo? El Triunfo de los Chorros. Yo no conocía el camino. Sí había un camino por ahí, pero no lo conocía. conocí. El camino que salía por donde los Mendozas que salían. Sí, sí, pero ese no es el camino viejo, porque el camino viejo era aquí por el Piñalito que había, que es aquí donde estaba un Joaquín. Y ese camino era el que llevaba, esa era la vía de llegar a Arauquita de Fortul. Era la jornada de Arauquita a Fortul
y de Fortuna Tame. Esa era la vía que había, ese era camino de herradura. Con bueyes y con todo lo más con bueyes. Pero dicen que en ese camino tenía que irse un grupo de personas, no poquitas, 3, 4. Corría peligro si se iban por ahí 1 o 2 porque había mucha fiera en eso. Había bastante tigre y bastante marrano de ese careto, que ese marrano es bravo. Y bastante gente sufrió, dicen que sufrió en esa trocha de ese camino, porque de aquí partía y llegaba a encontrar casas a Fortuna. ¿Sí? Pero esto era selva directa. No sé de Fortuna Tame, pero de aquí a Fortuna sí era así. ¿Y el camino que pasaba por donde los Mendoza ese venía de dónde? Ese que hicieron de por allá de los Chorros, pero eso lo hicieron después, ya cuando la gente se fundó por todo eso. Salían por ahí, porque ese es un derechazo. ¿Y qué sacaban por ahí? ¿Madera? Y para ahí salía madera y maíz. Es el camino de... Parece que ahora se acabó. ¿Y esos caminos no se inundaban? Sí. Claro, eso era terrible. En ese tiempo llovía más que ahora. ¿Y cómo hacían para pasar? Dios mío bendito, como no había muchachas ni mujeres, pues uno no le da pena quitarse la ropa para chocarle a los charcos. Le tocaba desnudos. Le tocaba, le quería darle limpio al pueblo, pelarse la ropa. Y no esos lujos de tembladores que se sabían salir por ahí. Eso, Era tremendo porque eso había mucha fiera y... En lo que me decían a mí que el campamento se fundó debido a que, o sea, el nombre de campamento se le dio debido a que acá hizo un campamento del ejército cuando hicieron la trocha esa carreteable del general de Arauquita, y que el primero que hizo la casa aquí fue Daniel Bustamante, ¿fue cierto? Sí, él fue el primero que vino a habitar aquí en este caserío. Se le puso el nombre por eso, porque era el campamento, pero no fue el ejército. Esa carretera la estaba haciendo una compañía civil, y ellos fueron los que salieron de Arauquita para arriba, y ya cuando llegaron acá, entonces vinieron, hicieron un campamento acá, y dejaban las máquinas acá, y Daniel era un maquinista, y cuando ya se fueron de acá, entonces le regalaron la casa a él, y se fundó acá por eso se llama el campamento, porque lo hicieron aquí en orilla del camino que iba para Arauquita, y entonces todo el mundo decíamos, no, el campamento de la compañía, y se quedó el campamento. Daniel Bustamante era buldocero, ¿sí? Él era buldocero, él era maquinista. Le decían medio metro. Medio metro, sí. Y el otro era Cachama, ¿cómo era? Antonio Helves. Antonio Helves. Ese fue el otro que hizo la segunda casa. Ese hizo la casa ahí ahí en la que es de Néstor Robles, de Néstor Morales. Ese eran los dos, tenían negocito y Cachama también era trabajador de la compañía. Y él fue el primero que trajo un carrito que lo llamamos Pichirilo, un Willis pequeñito, y en ese era que viajábamos de aquí a Arauquita. Y sacábamos maíz en ese carro, era tremendo. ¿Y la tercera casa la hizo quién? ¿La hizo Luis Díaz Cruz? No, Luis Díaz vivía bien allá. Aquí hizo casa Néstor Robles, después hizo la casa aquí Luis Hernán Sandoval, y hizo la casa Alberto Montoya, que era el dueño del collado, y Daniel González, que le vendió aquí acá la casa. Daniel González, pero me decían que Luis Díaz se había salido de allá por motivo de la carretera y se había salido a hacer casa aquí sobre... Pero mucho después, o sea, mucho no, sino bien después. Ya hizo la casa, y salió y hizo la casita ahí. Y otra cosa que me contaban a mí era que el campamento tenía toda la zona del río, era muy productora de cacao en ese entonces, que producía mucha cantidad de latas de cacao. Sí, la que él vigía, conocí como bastante cacao había en eso, y era de Luis Díaz,
y de Marcos Navas, los que tenían esa cacotera, pero tenía un buen cacao. También que había una hacienda de caña, yo no la conocí en Venezuela, sí, al otro lado. Pero yo en este lado no conocí eso. Y Bueno. ese era de Díaz. Decían que Eleuterio Navas, el primero que fundó la primera finca aquí, donde se llama hoy el campamento, o sea, lo que después fue de Luis Díaz Cruz. Y fue el primero que trajo indígenas de la Macaguana para acá. Se los trajo con el fin de que ayudaran. ¿Usted no conoció eso? Pues no conocí eso, pero un indígena de los ancianos que habían, Darío, me contó cómo habían llegado de ellos de allá de la Macaguana aquí. Y fue que estando ellos allá en la famosa, por eso se llaman macaguanes, esos indígenas guajivos llaman macaguanes. Vivían y entonces otro tribu indígena salvaje los atacó y se comió un poco de indios de esos. Entonces ellos salieron, se vino todo ese no venían muchos, venían poquitos. Y se posesionaron aquí me llaman La Ceiba, por aquí donde es de don Zapata. Sí, por ahí en eso. Y ahí me contaba el indígena que el tigre se ha comido 2 indígenas ahí. Y entonces don Eleuterio, él era muy compasivo, se los trajo para ahí, les dio ese pedazo de tierra, porque eso no es de los indios, no. Es de los indios porque se lo dieron ahí para que ellos se pararan ahí, y vendría por ahí que una familia de algunas 15 personas, yo creo, eran poquitos. Donde se han multiplicado es ahí, y donde se formaron fue ahí, pero ellos venían poquitos, ellos venían huyendo del otro, de los caníbales esos que se lo estaban comiendo, y ahí vinieron y el tigre también les hizo cacería a 2 guajivas. Ay. Y pues estaban asustados y don Eleuterio los trajo y los puso a trabajar ahí, les dio de pedazo en monte. Bueno, Esto, ¿y en qué tiempo llegaron los curas ahí al Vigía, que llegaron que hicieron la famosa Casa Grande y todo eso? Pero hicieron un sacerdote que se llamaba, ¿cómo era esto? Padre Perico, no sé qué. No lo conocí. ¿No lo conoció? No conocí a otro cura, no me recuerdo el nombre ahorita. Pero posiblemente el Vigía es donde están los indígenas, los primeros curas que llegaron ahí, según la historia que cuentan, fueron los jesuitas. Los jesuitas, sí. Porque ahí había un pueblo de españoles y los curas jesuitas, ahí es donde sale el famoso cuento de las campanas que hay, el poco de oro que hay enterrado ahí. De las campanas y los entierros que hay en oro. Sí, y es cierto, porque muchas personas que han oído eso me han dicho es cierto, yo las oí, pero ese misterio pues está ahí porque, y algo otros que las han encontrado, no se las han podido cargar porque pesan mucho. De todas maneras es una historia que no sabemos si sea verdad o no sea verdad, pero que ahí se encuentran rastros de que existió esa gente, sí. Hay partes de que existieron esa clase de gente, los jesuitas, los indígenas y las luces que han visto, los entierros que alumbran. ¿En qué año les parceló en Cora a los indígenas en toda la tierra que tienen ahora? Yo no me recuerdo en qué año, pero ni sé si les parceló en Cora o no. Sé que en Cora sí estuvo ahí administrando un poco de tiempo. Sí, que yo sepa que parceló algunas fincas, que le compró a lo que era de los padres que llamaban, se lo compró en el año 82, o sea, antes de yo llegar. Y después en el 84 compraron otra tierra en Cora más, y les montaron una finca como de 480 hectáreas. Pero
los indígenas en sí, la finca que decía que le había asignado el finado Eleuterio Navas a los indígenas eran como 100 hectáreas. El resto ya es compras que hizo Incora y les entregó a los indígenas. Sí, cuando esas fincas sí las conocí yo cuando Incora le compró a Gabriel Quirós, le compró a lo que era de la misión evangélica, todo eso lo compró, eso sí fue comprado por Incora. Lo que era la escuela del Vigía, lo que era de Luis Carlos Maecha, lo que era de... no recuerdo cómo era que llamaban. Son varias fincas, como algunas 6 o 7 fincas que compraron ahí, de los cuales cuentan que el río se llevó ya más de 100 hectáreas de lo que era de los indígenas, de lo que le pertenecía a los indígenas ahí. Sí, el río ha llevado harta tierra de eso. Bueno, y no cuentan que el viejito ese, don José, que vivía allá en la isla, ese sí se logró sacar una mollita con oro ahí. Sí, porque el viejo era muy pobre. ¿José cuál? Ese que vivía allá para la isla. Ese vivía por ahí pescando para conseguir la yuquita y de buenas a primeras arrancó y se fue de ahí y está bien plantado en Cali con un buen almacén. Y le encontraron la mollita, los pedazos donde la partió. Bueno. Sí, El cuento es que el río avanza hacia el lado de los indígenas porque hay muchos entierros en esas partes y que el río viene buscando esos entierros, ese poco de oro que dicen que hay por ahí. Las campanas, pues, cuentan que alguien se las encontró por ahí y que vino y las destapó y rozó donde estaban las campanas, y después cuando volvieron a buscarlas ya no encontraron ni rastros donde habían rozado ni donde habían destapado por ahí las campanas ni nada. Esas son las historias que cuentan, pero que la gente de ahí, los que han vivido, como Olivo Bobadilla, dice que sí, que ellos las han oído, que el jueves y el viernes santo suenan esas campanas. Es la historia de eso. También hay historias de fantasmas que salían por ahí a asustar a la gente cuando iban tarde de la noche. Pero pues esas son historias de eso. También de la famosa bola de fuego que aparecía en todo eso. Bueno, yo desde que estoy acá lo único que sí vimos una noche, y que fue cierto, lo vimos con don Roque y el hijo de don Roque, y no recuerdo, como 4 o 5 personas que estábamos acá, allá donde tengo el rancho, allá del Achote de abajo. Miramos una llamarada de candela, pero enorme, eso salía bolas de fuego para arriba. Y le dije yo, dijo don Roque, dije, allá le metieron candela al rancho que tengo allá, o metieron candela ahí, pero ¿qué será esa vaina? Porque es que eso sale una candelada ya mucho grande. Y dijimos, pero ya a esta hora, y al otro día fuimos a asomarnos por allá y no había rastros de que hubieran habido por ahí incendio de nada, ni nada, todo estaba normal como estaba antes. Hubiera habido una hoguera, hubiera hecho alguna hoguera por ahí o algo así por el estilo, nada. O sea que será la bola de fuego. Pues no sé, nos quedamos nosotros perplejos porque mirábamos desde aquí abajo, al pie de la finca. No, yo sí conozco, y hay gente todavía de la que ha contado sobre la historia de los entierros en el Vigía, y han visto las llamas de fuego donde alumbran esos entierros. ¿No le cobra interés a usted? Ya veo que va como resbaladita así, está cobrando interés. Y que sé también de que en esa parte asustan bastante, salen miedos, se oyen un marrano que los corretea, y bastante gente que los han asustado, pero que historias sí hay de esa parte, porque según dicen los curas, esos jesuitas, venían huyendo de la persecución que les traían, y dicen la historia los que cuentan que ellos enterraron el oro que traían de que le han quitado a los indios, el oro que llevaban,
lo enterraron ahí en ese pueblo porque tuvieron que huir a Venezuela y por ahí mismo irse. Es como el entierro ese de Caribabare. Allá existe eso, o existió, si no se lo han sacado, pero eso era de esos, y de esos curas eran los que venían de allá para acá, huyéndole a la persecución, que yo no sé, sería Simón Bolívar que los venía persiguiendo, pero iban de cuida. Bueno, el otro que me han narrado a mí es que nosotros cuando pasamos por ahí, pues en el año 64 no sabíamos ni dónde sería el vigía porque no conocíamos nada, pero lo cierto es que el río Arauca no corría por donde está hoy en día, sino que llegaba allá hacia la parte de Venezuela y salía hacia acá, por cerca de la casa que tenía María Cruz, y salía por ahí, salía por donde ahora se llama la isla, y después fue que tiró por allá derecho, y después se echó a avanzar a este lado y se llevó las fincas esas que se llevó, todas las fincas que se llevó. Pero cuando el río Arauca no corría por allá por donde está ahora, sino por acá, por mucho más acá. ¿Por más acá? ¿Es cierto de eso? Sí. Es aquí cerquitica, ahí por donde está Tiberio, por la casa de Tiberio, y ahí corría el río Arauca. Ahí fue donde dicen que se ahogó el finado Eleuterio Navas. Y o sea que por lo menos cuando el río se echaba agua y eso se botaba bracado. No quieren volver. Ah. Bueno, a mí me contaba el finado Luis Pulido, que ese sí fue una persona que llegó hace muchísimo tiempo, conoció eso, que cuando el río corría ahí por donde dice don Eugenio, y una noche hubo un crecientón tremendo del río, hubo una creciente fuerte, y rompió por allá por donde corría por Venezuela. Y me contaba él que en esa creciente de ese río, por donde había taponado, ellos encontraban monedas de plata en la playa. Ellos encontraron monedas de plata, unas monedas de plata, sí. Entonces, eso es una evidencia de que sí es verdad de que han habido y hubo entierros en eso. Él dijo, nosotros encontramos monedas de inscripción española y unas inscripciones raras. Yo lo que sí conocí fue unas monedas que me mostró al final Gonzalo Esteves, mi tío. Dicen que él se ha sacado un entierro por ahí. Lo cierto que tuve yo en las manos unas monedas que parecían las monedas de 1000 pesos, pero amarillitas, gruesitas y bien pesaditas. Me mostró 3. Yo las tuve en las manos. Y decían que ese señor se había sacado un entierro de por ahí. Yo no sé si sería verdad, pero que las monedas sí las tuve yo en las manos y las miré. Y me acuerdo de la inscripción que tenían las monedas. Tenía una cara de una mujer y por el otro lado tenía un águila. Las monedas esas. Y esas eran las famosas orocotas de oro que dicen. Pero no sé más de ahí si fue que... Bueno, todo el sector que se llama hoy el campamento, prácticamente perteneció al finado Eleuterio Navas, porque según es aquí donde está el caserío hoy, eso pertenecía a Eleuterio Navas, porque Luis Díaz Cruz fue el que dio el lote para la escuela, el lote para el puesto de salud, y donde él fue el que donó esos lotes, entonces era porque eso pertenecía a esa finca. Sí, porque él fue el heredero de toda esa tierra, ¿no? Él fue el heredero de la hacienda que era Eleuterio Navas. Ajá. Entonces, Matepiña, ¿quién lo fundó? No se sabe, yo no tengo conocimiento. Es una finca muy vieja, fundada. Dicen que cuando pasó Simón Bolívar por aquí ya estaba el piñal, que se llamaba el Piñalito, o Matepiña que le dicen. Bueno, y esto, Matepiña. ¿Y la finca que era el de Rubén Velandia, quién la fundó? Y la fundó él. Rubén Velandia. Sí, esa la fundó él. Rubén Velandia. ¿Y la finca que era de Bernardino Melo? Esa la fundamos nosotros.
¿La que era de Daniela la fundaron ustedes? Sí, con la que es de Roberto Obregón, esa era la parcela primera mía. Después la de don... Y la que era de... Y la Don que Ángel era la de Amílcar. Con la que es de don Bernardín, la que era de Gilberto Pinto. De Amílcar, mi primo. Nosotros sacamos desde allá de la parcela que es de Roberto Obregón hasta la parcela que es de Bernardino, era de nosotros. Ah, lo que era de Antonio. Fundado, cortado así. Lo que era de Antonio Ardila también. Sí. Y lo que era de Angélica Mantilla. Eso sí lo fundó el finado Inocencio. Se me olvidó el nombre, el marido de doña Angélica. Angélica Mantilla. Y lo que era del finado José Vega. ¿Se lo fundó José Vega? Ese lo fundó José Vega. No sé si lo compró o lo fundó, pero eso cuando yo llegué ya estaba José Vega ahí y estaba Nicasio Tunarosa también. Nicasio Tunarosa sí es fundador de eso. Sí, y creo que José Vega también. ¿Y lo que es de Don Polo, eso lo fundó quién? ¿Cómo era que llamaban? Eso es una isla que eso pasaron más de un dueño por ahí, pero ninguno hacía nada. En un tiempo tuvo hasta la Guardia Venezolana ahí poniendo la bandera de ellos ahí. Pero cuando compró Don Polo, que le compró a José Hernández, que José Hernández le había comprado señor, yo no me recuerdo ahorita el nombre, como que era, bueno, sé quién es, pero no me recuerdo ahorita el nombre. Ya Don Polo sí se metió a fundar eso, prácticamente a fundar, porque eso no se metía por ahí ni... Eso era lo más horrible que había de esa tierra. Pero le metió tractor y... Bueno. De aquí para allá, la única parcela que había cortado en ese tiempo fue la que fue de nosotros, que la compró mi papá por 5.500 pesos, como unas 250 hectáreas. Pero era solo montaña. Tenía un ranchito y como 2 hectáreas abiertas. De ahí para adelante eso era pues solo selva virgen. Bueno, y la vereda Villa Rosario, que hoy prácticamente desapareció, ya no hay habitantes allá, no hay junta. Esa vereda tiene la personería jurídica mucho más antes de Campamento. La tiene como de 74, 75, por así. Creo que por ahí como en el 74 fue fundada eso. Porque yo no estaba ahí en ese tiempo que fundaron la Junta, pero sé quién fundó la Junta, que el primer presidente fue Luis Amaya. Lorenzo y un señor Benito, que fueron los dos que le pusieron el nombre, porque Benito era cañero y dijo pongamos la Villa del Rosario por ser de Cúcuta. En honor a eso se llamó Villa del Rosario. Se llamó, sí. O sea que eso ya pertenece más a Campamento. Pues prácticamente no han decidido, pero sí yo creo que habría que hacer ya, porque Campamento era de Villa Rosario y el Vigía era de Villa Rosario. Pero en ese tiempo que hubo la huella, que eso fue así, Néstor Robles y Luis Díaz sacaron una vereda aparte. Se independizaron y le pusieron el nombre Campamento. Incluso no tocaron el tema ni con Villa Rosario. Bueno, en ese tiempo todo se hacía. Vereda del Campamento se llama. Vereda del Campamento porque existe en la personalidad jurídica. Y por allá cerca de Arauca hay otra vereda que se llama Campamento. ¿Sí? Sí, por eso precisamente una vez me asignaron a mí unos recursos para construir una cancha de fútbol aquí en la vereda. Era como 5 millones de pesos y ya se había pagado póliza y todo eso. Pero entonces resulta que en la disponibilidad decía Vereda Campamento Arauca. Y por no decir Vereda El Campamento Arauquita Arauca, me quitaron los 5 millones de pesos y no se pudo hacer cancha. Entonces, esta es Vereda El Campamento. Lo que nosotros miramos es que Néstor Robles fue fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Campamento. Incluso cuando
cuando yo fui presidente aquí de la vereda del juez fiscal, y ellos tenían la finca, era en la vereda Villa del Rosario. Y entonces, al desaparecer Villa del Rosario, porque ya no cuenta sino como con 4 viviendas, ya prácticamente no es sino Tomás y Adán y don Luis, o sea, la señora de don Luis y don Apóstol, son los 4 que viven ya en esa vereda nomás. O sea, ya no hay ni 10 personas, entonces desaparece como vereda. Que según la ley 743 dice que una vereda, una junta de acción comunal, no puede ser menor de 20 personas. Entonces ya al no tener sino por ahí como 8 personas, entonces desaparece como vereda. Pero la vereda Villa del Rosario tiene un historial del año 74 con personería jurídica, junta de acción comunal y todo, y la vereda del campamento del 83. La vereda del campamento tiene ahorita ¿cuánto? Como 36 viviendas, 38. Como 36. 38 viviendas, 38 casas. Sí, todo lo que encierra. 38 casas, mientras que Villa Rosario, que tenía 27 en el año 74, no cuenta sino con 4. Entonces el progreso de la vereda de campamento ha sido bastante y el decaimiento de la vereda de Villa Rosario ha sido fatal. Pues don Eugenio, ahí se cumple lo que nos decía un señor ya de edad cuando estábamos fundando acá y ya teníamos pues ya más o menos arregladitos las parcelitas. Y nos decía el viejito, mire, ustedes acá no van a progresar mucho. Acá cuando vengan los que tienen plata, los ricos, ellos son los que van a quedar dueños, 2 o 3 personas de toda esta región. Y nosotros decíamos que no, porque prácticamente veía uno como imposible, y mire que así es. Villa Rosario apenas 2 personas son dueños de todo. Y los pedacitos de tierra que hay por los laditos ya no, porque ya es prácticamente 2 personas, 3 personas los dueños de eso. Y así sucedió en muchas partes. Ya los que fundamos, ya los que teníamos las parcelitas, por no tener el capital que nos exigía la situación para adelantar la finca, tocó dejar eso y dejárselo a los que tenían el capital porque ya uno para mecanizar ¿cómo? Bueno, los linderos de la vereda del campamento, según los últimos estatutos que fue los que nos dieron reconocimiento hace como 4 años, poco más de 4 años, y nos pidieron los límites de la vereda. La vereda del campamento limita por el oriente, por linderos de Ángel Sierra y Roberto Obregón, porque Ángel Sierra pertenece al campamento, y Roberto Obregón, y luego sigue por linderos de Néstor Morales y Carlos Yepes Martínez, y pasa a la Cantarilla y sigue por linderos de Apolinar Ortiz y Lucila Tunarosa a Caño Totumal, y por Caño Totumal abajo a la desembocadura del río Arauca. Luego por el río Arauca, subiendo hasta los límites del resguardo indígena El Vigía, y por linderos de los colonos con el resguardo indígena El Vigía a la carretera central, esa aquí cerquita, y luego se mete por la carretera central más arriba y coge los linderos de hoy Carmen Ardila y Carlos Barragán, a subir arriba con linderos de Segundo Vargas y ¿cómo es que llama este señor que le compró a Oscar? Con Oscar, con linderos de Oscar, y partiendo por Caño Pichu
y por Caño Picho directo a salir a Caño Salivón, o sea, por Caño Picho, de Caño Picho para acá, queda campamento y de ahí para arriba Villa El Rosario, sale por Caño Picho a Caño Salivón abajo, a llegar a donde empieza el lindero de Ángel Sierra, que limita ya con Caño Salivón. Esos son los linderos que tiene el campamento. Entonces, de modo que antes en San Lorenzo decían que la finca de Apolinar Ortiz pertenecía a San Lorenzo, pero en la limitación y en los acuerdos que se hicieron, entonces les dijimos que no podía ser porque don Apolinar Ortiz sí fue algunas veces directivo de San Lorenzo cuando vivía abajo en la isla, pero que después ya ahora aquí era de la Junta de Acción Comunal del campamento. Entonces, por lo tanto, al ser el poseedor de la finca, entonces la finca de don Apolinar Ortiz pertenece a la vereda del campamento. Y se llegó al acuerdo y así quedó. Entonces son los límites de hoy de la vereda del campamento. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Zulma Velandia. Hoy nos reunimos para el segundo conversatorio. Espero que recuerden muchas cosas para que nos cuenten. Don Roque, ¿qué nos cuenta de eso después? De esto, de lo que se hizo acá. Sí. Bueno, eso es lo que les digo. Yo entré en el año 95. Y todo esto aquí para allá eran puras montañas. Y en ese año di unos contratos. El primer contrato lo hizo don Eugenio. Sí fue así don Eugenio. Bueno, y seguimos trabajando. Y yo eché obreros y más o menos tumbé unas 2 hectáreas y una comunitaria que tumbó don Pablo Fajardo. Aproximadamente en el año 95 y tumbamos unas 4 hectáreas. Yo sembré mi cosecha. Don Pablo sembró su cosecha, él la rejuntó, lo que le dio, le quedó para él. Y no, lo importante es que me entreguen esa vaina, eso colado y nosotros tumbamos los palos. Y cuando se llegue el tiempo de quemar, quemamos entre todos y lo que le produzca, lo que usted trabajó, eso le queda para usted solo. Entonces yo no le cobré nada de arriendo. Eso fue en el año 95. Después seguimos trabajando. Entonces ya se llegó en el año 98 y si buldocear eso, que ahí fue donde sembramos la cosecha de arroz. El arroz, gracias a Dios primeramente, y me dio para los gastos. Llevé arroz a Bucaramanga, se llevó arroz allá a Tame. Con lo que me quedó, pagué lo que había gastado de la buldoceada y la tractorizada y todo, y me quedó la claro. Y seguí, entonces que ya tocaba era sembrar el pasto. Busqué a un obrero llamado Tiberio y me ayudó un día. Y como yo no tenía ganado, entonces el pasto se siguió extendiendo hasta que se formó todo eso en pasto. Entonces lo que más gasté yo fue un día de un obrero para sembrar, como 8 hectáreas de pasto. Eso es lo que yo gasté en el año 98 al 99. Bueno, hasta aquí, eso yo me acuerdo. Y pues de todas maneras, si se sigue, entonces, después seguimos trabajando, cortando madera, vendiéndole a la gente en horcones a como la pidiera la madera. Y de lo mismo que yo hacía de maderas, hacía trabajar a la gente. Me recuerdo tanto que el ginao ese que murió, que lo enterraron ayer, que no es menester mentarlo,
pero muy conocido y muy amigo, me compró unos bancos de Tolúa. Barato o caro, pero de todas maneras recuerdo tanto que ese hombre sí me compró unos bancos de Tolúa. Bueno, hasta ahí más. Listo. Entonces ya pueden ustedes seguir contando otros chistes ya de ustedes. Eso es lo mismo. Bueno, don Eugenio, quiero que nos cuente que cómo eran las vías. Bueno, Las vías, en esto no había, vías, pero Pero, o sí, sea, por lo menos ya estaba la carretera, o como eran... era no, pegado, como cuando yo llegué por acá había, No, pero ya había después. vías, pero después. esto, a caballo, o sea, caminos de herradura. Ya en lo de antes, no, sino lo de después, don... O sea que, pues, don Eugenio, por ejemplo, ya esa carretera fue lo único que se me dio. Ah, sí, pero yo dije que sí, que le va a sacar la cosecha aquí a la carretera y que no ha tocado moverla en bestias, que por allá no, sí, sacó aquí. Pero la vía ya estaba. Y la vía sí estaba. En el año 95 esta vía sí estaba. Lo único era que no era a como está ahora, porque hacía falta pavimentar. Pero que la vía sí estaba. Era en obra negra. Negro destapado, sí. Pero que la vía sí estaba. La trocha. Sí, las vías en esto eran primero caminos de herradura, después ya se hicieron trochas, por ahí con la ayuda de las compañías que vinieron a hacerle mantenimiento a la carretera principal. Y después ya hubo la fórmula de que entraran en carro a las veredas, pero antiguamente los caminos eran todos de herradura. La carretera esta, la central, tampoco no era que fuera tan buena, porque eso por tiempo de verano era buena, pero por tiempo de invierno tocaba empujar los carros para que salieran de los huecos. Bueno, Julio, cuéntenos. ¿Usted qué? Oiga, yo les quiero contar Sobre las vías. sobre lo que fue Incora aquí cuando llegó, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que nosotros, algunos tuvieron buena suerte con la ayuda de Incora. Por ejemplo, esos préstamos que tenían, que le prestaban a la gente para que comprara 10 novillas, un toro, el alambre, los tanques, los aleros, los corrales, y le dejaban 2 años sin cobrarle los muertos, ¿sí? Porque sí le cobraron los intereses. Pero 8 años para pagar y 2 años sin... Eso es una ayuda muy buena. Y mucha gente tuvo esa oportunidad de tener animalitos y muchos tienen hoy en día su buena finca y sus animalitos Gracias a Dios. gracias a Dios a esa ayuda. Eso era una ayuda, porque del resto de la entidad, por lo menos la Caja Agraria le prestaba a uno y no tenía unas garantías como las que tenían esos préstamos de Incora. Era muy bonito eso. Cuéntenos usted. La otra parte que hubo muy buena en esto fue cuando llegó el fondo de fomento. Lo que pasó es que la gente no supo aprovechar. También. Porque el fondo, los préstamos del fondo fueron mucho buenos. Que la gente se volvió loca cuando les echaron a prestar el fondo, porque le prestaban hasta con un documento de arrendamiento le prestaban plata, y se volvieron locos y no supieron aprovechar esa oportunidad, porque la supo aprovechar. Era una ayuda muy buena, el fondo de fomento. Y todavía, bueno, lo que pasa es que ahora ya no es como antes, porque ahora ya es con hipoteca y esa vaina, pero cuando empezaron, que era con cualquier documento le prestaban a otro, eso era una ayuda para la gente pobre mucho buena. Lo que pasa es que los pobres se pusieron a tomar cerveza con la plata del fondo y la cerveza sí no da resultado. Y algo otros las recibieron y se fueron.
Y otros la recibieron y se fueron. Y otros la recibieron y se la dieron a los ricos que les habían hecho los papeles, porque eso sucedió. Ah, sí, también. Les hacían papeles de arrendamiento y recibían los préstamos y se los daban a los dueños de finca. Bueno, y por ejemplo, sí, hablando de Incora, el que no aprovechó, no aprovechó. A mí me prestó Incora 90.000 pesos. Me parece que fue 90.000. Compré 15 novillas con 90.000 pesos. A los 17 días comenzaban a parir. Bueno, porque seguí progresando. Pero lo que sucede es que pasó como el río. El río se llena, pero si le dejó de llover, volvió y quedó casi en seco. Y así me pasó a yo. Cuando yo ya tenía 130 cabezas de ganado, y para pagar 1.300.000, para pagar 90.000. Entonces esa vaina, lo que sucede es que unos aprovechamos y otros no aprovechamos. Los unos, me consta que en Arauquita decía una persona, dijo, aquí hubo una persona que se valió para 3 en préstamos. Don Julián, ¿por qué me hace favor de hacer una carta de arrendamiento? Sí, listo. Y se iba ya un préstamo, y llegaba el otro, hasta 3 en préstamos para un solo solar. Entonces, el primero es el valedero, los otros se quedan bien. El primero es el valedero. Los otros ya no, porque ya estaba sobregirado. Esto, si yo hago un préstamo para comprar esto aquí, pero eso ya pegan otros 2 más. Entonces quiere decir, el que manda es el primero y los otros ya están por fuera. Entonces esa plata que sacaron por de más, ya esa plata ya era perdida. Porque esto ya estaba, era dueño de otro. Y así pasaba en Arauquita. Entonces sí, yo tuve suerte y sí, y de pronto muchas veces no pensar, y muchas veces gracias a mi Dios de que si yo hubiera estado allá todavía, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? ¿Qué quiere decir eso? Porque si hubiera estado ahí, los vivían ahí. Pero como yo me fui, de ahí se fueron. Se fueron para un vecino de la villa allá, que no es este mental. Y cuando se formó la vaina, es como mirar a aquel huequeral que se vaya en ese papel. ¿Qué quiere decir? Acabaron hasta con el nido de la perra. Acabaron hasta con el nido de la perra porque les tocó salir sin que allá la gente y no pudieron volver a vivir allá porque la casa se la acabaron. Entonces, como tenía la casa donde yo vivía, ahí se vinieron a vivir. Pero la casa allá se la acabaron de todos. Entonces, ¿a quién se debe eso? Bueno, alguien quiere preguntar que en ese entonces cómo hacían para la comunicación, para comunicarse unos con otros. Para la comunicación, cuando eso era hacer un papelito y vaya, usted va para Arauquita, sí, hágame yo ese papel. Me recuerdo tanto que un soldado, señora Enel, ¿usted va a Arauquita? Sí. O Julianeta, ¿usted va a Arauquita? Sí. Esperen un momentico, hago un papelito y me hago, se lo entregan a la dura de Telecom, que no es este mental. ¿Sí? ¿Saben quién no es la dura del Telecom? A esa toca y entregarse. Pero ¿quién sabía que esa señora era la mujer de uno de esos de... ¿Quién sabía? Bueno, don Julio, cuéntenos cómo hacían para eso, para comunicarse. O sea que en ese entonces todavía no estaba el teléfono acá.
No, 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 porque es que acá, en Arauquita primero hubo Telecom. En el año 98, ¿cómo fue la cosa? ¿En qué año estuvieron haciendo los pozos? ¿En el 97? No, no, ahí fue En el 86. en el año 92 fue. En el año 92, ahorita me acuerdo bien, en el año 92 vino la programación para colocar SAI de Telecom en diferentes partes. Y entonces se pidieron, cada Junta de Acción Comunal casi pidió un SAI. Entonces se vino al estudio y entonces cuando colocaron SAI en San Lorenzo y el campamento no le aprobaron SAI. Ese SAI lo aprobaron fue para el vigía. Pero llegaron allá al vigía a hablar con los indígenas y los indígenas dijeron que ellos no necesitaban de ese SAI. Que ellos para qué querían SAI, que ellos no llamaban a nadie. Entonces ellos no dejaban colocar SAI allá. Y como no dejaron colocar SAI allá, entonces vinieron para acá y entonces nosotros cuadramos ahí para que colocaran el SAI acá. Con todas las dificultades porque en ese entonces la guerrilla no quería dejar colocar los SAI. Y en Canciones alcanzaron a poner una torre, pero quedó la sola torre porque no pudieron colocar el SAI porque dijeron que si colocaban el SAI lo volaban. Y a lo último salieron colocando unos poquitos de SAI en San Lorenzo, aquí en campamento, pero un problema serio era para la comunicación porque los soldados que patrullaban por allí para adentro, cuando llegaban 50, 80 soldados y todos querían llamar y le tocaba a uno atender el SAI de por ahí de las veces desde las 5 de la mañana hasta por allá hasta la 1 de la mañana el otro día, de jornada continua. Eso era difícil. Bueno, al principio funcionaban los SAIs con una vaina que le pusieron que era que le decían a esa huevonada un control que tenía ahí impulsor, con un impulsor. Después ya acabaron ya dijeron que el impulsor no, entonces ya era con recibos de Telecom. Esos ahí funcionaron bien algún tiempo. Hubo plata para la Junta, las ganancias era para la Junta de Acción Comunal gestionar y conseguir algo de beneficio para la comunidad, para poder gestionar, ir a una parte y a otra. Ese dejaba por ahí algunos recursos muy poquitos y alguna cosa muy poquita por ahí para el que lo atendía. Pero después ya llegaron las comunicaciones más avanzadas y ya los SAIs no dieron ningún resultado porque ya nadie llegaba a llamar a esos SAIs. Pero al principio, en el año 92, sí dieron muy buen resultado los SAIs. Que hubieron dificultades, las subieron. Que se sortearon las dificultades, se sortearon. Pero fue una vaina muy bonita porque la gente ya se comunicaba a diferentes partes ya por Telecom. Entonces esa fue la primera comunicación que hubo en esto, más avanzada en las veredas. Fue los SAIs de Telecom. Oiga, don Eugenio, ¿usted no conoció la comunicación de Telecom cuando era eso que llamaban Marconi? ¿Que tocaba era así? Ah, sí, los Marconi sí, pero esa era una vaina muy anticuada, porque es que los Marconi, usted mandaba un Marconi de aquí para Atame, y se iba usted a pie, llegaba usted primero a Atame que llegara el Marconi. Pero esa era la primera red de comunicaciones, era esa. Claro que primero... Sí, pero la primera era la telegrafía. El alambre, sí. Pero usted mandaba un telegrama y duraba hasta 15 días en llegar a ese verdaco telegrama por allá donde usted lo mandara. ¿Verdad? Entonces eso era muy atrasado. Digamos. En La Paz sí había esa joda. En La Paz había, sí. Era de que era taca, 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 taca.
Yo nunca, yo me valía para ir a los hijos de don Israel Ariza, yo le acata y pues yo no iba para allá a mirar que eso era lo que uno era que tocaba ahora. Sí. Y las comunicaciones avanzadas llegaron aquí, ¿qué? Como en el año 2000, ¿qué? 2004, ¿cierto? 2005. Es que aquí estamos recién desempacados. Sí. El año 2005. En cuanto a comunicaciones, hasta ahora estamos En el año 2005 llegaron los primeros celulares a Arauquita, pero no servían sino ahí para el casco urbano. Y después de que pusieron la torre de Concel esa, y ya, pero... Bueno, esa época, ¿qué hacían cuando se enfermaban? O sea, ¿dónde acudían? Antiguamente la persona que se enfermaba en esto, o sea, cuando yo llegué... No, pero ya lo es, pues. Después, No, es que lo es. primero, yo llegué en el 83 por acá, pero ya en el 86 llegó el San Ricardo Pampuri a la Esmeralda, y allá era donde iba casi todo el mundo a que lo atendiera. Nosotros, que se enfermara, llegaba allá al Pampuri y allá lo atendían. Y después, ya el hospital de Arauquita, ya también lo atendían a uno. Pero cuando eso... el mejor hospital que había era el del Sarari de Saravena. El del Sarari de Saravena. Sí, allá sí era, o sea, lo más grave lo atendían era allá. Pero hubo un tiempo que le ganó el Pampuri. Ah, recién que lo fundaron, sí. Cuando estaba el doctor Alfredo, eso era una belleza, ahí operaban y todo. Eso era una belleza ese hospital. Entonces una persona, pues lo difícil era llevarla, porque como no había tráfico, como ahora, cuando eso para conseguir un carro que llevara a un paciente, eso era tan difícil. Oiga, yo me pongo a pensar lo que era cuando vivíamos en San Ignacio. Y para llevar los enfermos hasta el Jordán y a hombro, en puro guando. Ya. En el año 64, cuando yo bajé por acá, que bajamos por ahí de perdidos, le gustaba uno andarillear por ahí, andar por una parte y por otra. Cuando eso sí era terrible, porque la gente en Puerto Nariño yo le preguntaba a unos, y me decían que tenían finca por aquí, tal vez como para dar los chorros, por ahí en todo esto, sería por ahí en eso. Por ahí, y que gastaban 6 horas de Puerto Nariño a donde tenían la finca con la maleta. Y eso era Boyacá Hormiga nomás. Sí, por ahí en eso, por ahí, quién sabe a qué lado. Uno de aquí se mete 6 horas a pie. En el año Y entonces el que se enfermaba por ahí, 6 horas para sacarlo a Puerto Nariño. Y los carros no llegaban sino hasta el Guamo. Y entonces gastaban casi un día para sacarlo de la finca donde tenían el fondo por ahí hasta el Guamo. O más del día, porque con un entonces esa gente que estaba por ahí cuando esto llevaba del tableado. Pero es que también le digo que de Puerto Nariño a la Esmeralda a pie uno se gasta, por la carretera se gasta como más de 3 horas. siempre queda retirado. Como 4 horas se Más de gasta. 3 horas, mire, yo me fui a ver de aquí, de Campamento a pie. A las 7 de la mañana me le metí a esta trocha, que no había carretera, y una trocha que abajo con petróleo. Y a las 5 de la tarde llegué a Puerto Nariño. Y solamente andando por unos barriales y... A las 8 de la mañana. Entonces las dificultades que hubieron, estos fueron bastantes, pero las dificultades se sortean y se logra tener el éxito. Yo digo que primero, gracias a Dios, y que llegaron las compañías esas y el petróleo que salió en Caño Limón, pues de una forma u otra trajo mucha violencia, pero también ha traído mucho progreso para la región. Me pondría a pensar, si uno quería ir a Arauca, vaya sin voladora. Y con ese miedo tan terrible que de pronto si hundiera esa vaina, ¿y quién lo volvió a ver? Una voladora, va así boca arriba.
pero si se trambucó se va con la boca para abajo y de allá no deja salir, al que se mete por debajo no lo deja salir. Pero don Roque, ¿cuándo eso todavía, usted alcanzó a conocer el salto de Bayoneros? ¿El salto? Salto de Bayoneros que llamaban abajo de Arauquita para allá en Bayoneros. No, yo no conocí esa joda. Porque eso era terrible allá, ya llegaba el río así y se iba el agua así como un balazo de para abajo. Y ahí bajaban las canoas y eso ahí era terrible porque la canoa que se dejaba volcar de ese chorro, eso ahí, yo creo que murió más de uno ahí en ese chorro. Sí. Don Julio sí lo conoció, sí. ¿Tampoco? Tampoco, yo no conocí. Hay muchísima la gente que se ahogó allá en ese famoso salto de Bayoneros. ¿Verdad? Eso era tremendo. Yo creo que ustedes habían conocido el salto de Bayoneros. No, yo en el año... No salió aquí el campamento. ¿No? No, pero es que don Roque llegó primero a San Rafael. No, yo llegué primero a... También esto, ¿cómo hacían para el alumbrado? Para alumbrarse. O sea, ya cuando eso ya había luz o todavía les tocaba con No, opciones, o... la luz aquí la hubo en el año 92. Esa está recién nacida. En el año 92 colocaron la luz aquí en Campamento El Solo Caserío. Antes del 92 la gente se alumbraba con velas, con lámparas de petróleo, con achones que llamaban, y un tal cual tenía por ahí lámpara de gasolina. Para tomar, para tener frío, por ahí en las tiendas tenían las neveras de petróleo. Las neveras eran buenas, ¿no? Enfriaban con Tenía una neverita, Con petróleo. pero tocaba ponerle petróleo venezolano y si no... Ah, no, es que el petróleo para las neveras, el bueno es ese que llaman, ¿cómo es? Llama azul, Llama azul. petróleo refinado. De ese era que tocaba yo otra vez del otro lado. Bueno, pero, Oigan. pero digamos aquí, digamos en el alumbrado así lo de eso de electrificación, digamos colocaba primero dice don Eugenio aquí en el caserío y después digamos en las fincas y eso, ¿se demoró o...? En la finca se demoró porque primero trajeron una red. Primero, en el año 90, 91, por ahí así. Primero llegó una red de Caño Limón a Arauquita. Después, entonces con la Esmeralda y con un comité que yo manejábamos unos pocos, era una directiva, pero yo era el presidente de ese comité, gestionamos para que nos unimos con la Esmeralda para subir la luz para la Esmeralda, subir una red eléctrica para la Esmeralda de Arauquita. Pero hubo obstáculos porque la gente no quería ni dejar pasar la red eléctrica. Se oponían y que tenían que pagarle no sé cuánta plata para... Pero entonces también eran menores los opositores y mucha más cantidad de gente la que quería la luz, y entonces los opositores perdieron. Y se llevó la luz hasta la Esmeralda. Pero cuando eso no había la red de alta tensión, la que viene de los 3 palos. Era que Caño Limón suministró, con las plantas de Caño Limón suministraron luz a Arauca y Arauquita, y entonces también subió hasta la Esmeralda, la red. Y después en el año, ¿qué fue? Como en el 95 ya había la red de alta tensión, ¿cierto, Roque? Sí. Como en el 94, 93, 94, ya vino la red de los 3 palos, la que venía de Bucaramanga. Y entonces ya hubo la red de alta tensión, entonces ya colocaron las subestaciones, esas 10 MVA, y ya hubo energía para todo el mundo. Pero aquí energía que hubiera prácticamente, hubo por ahí a partir del año 96, 97. Bueno, y también les quería preguntar que con la ganadería que yo tenía ganado en ese entonces. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué más, doña Laura? No, ganado sí ha existido aquí, yo creo que de mucho tiempo atrás. Yo creo que ganado existió como desde el año 40, 42, cuando, o sea, de cuando estuvo Arauquita y San Lorenzo. Eso hace hace casi como unos 70 años de que existe ganado por acá. ¿Cómo está, señor? Lo que pasaba era que primero había ganado, pero no había ganado seguro, había ganado ese que le decían chifle, llanero. Como a partir, yo no sé si cuando Murió llegó este año, en el 69, cuando eso ya había ganado seguro en eso. Sí, ha empezado a ver ese ganado, pero había que nomás era para el otro lado. Aquí esto pues, era montaña en ese tiempo, no había. Hoy por la orilla del río habían potreritos y tenían, pero ganado bueno como el que hay ahora, ¿no? No, porque es que ganado bueno el que hay ahora, eso fue a partir por ahí del 2000 casi, como del 98, para acá que ya empezaron a traer ganado bueno, buena selección de ganado. Bueno, ¿y qué ordeñaban y sacaban queso o vendían la leche o qué hacían? De primera yo creo que si ordeñaban por ahí una vaquita o dos para el gasto, pero queso no sacaba ninguno porque por ahí unas personas muy poquitas. No había comercio para la leche ni para el queso, lo que se consumiera en la casa, nomás. Y el que hacía queso, eso le hacía un montón de sal, más sal que queso. ¿Sí? Oiga, pero algo que nosotros debemos de apostar en esto es, por lo menos el comercio que hubo de acá, como fue la explotación de madera ya cuando hubo la vía, como fue el comercio de la cosecha de maíz cuando se llevaba era para Venezuela, que en ese San Lorenzo se llenaban eran las casas, pero hasta el techo de maíz almacenado y las chalanas llevando para el amparo el maíz. Y había un comercio bonito y había plata y había trabajo. Eso es un tiempo ya bueno, un tiempo bueno, sí. Sí, pero es que esos tiempos los hay. Esos tiempos los hay cuando el apogeo, cuando la gente empieza a tumbar montaña y empezar a hacer potreros y esa vaina, entonces se tumba mucha montaña y se echan cosechas de maíz y se siembra pasto. Y hay esos apogeos muy bonitos, y son una cosa muy bonita, porque yo he conocido partes donde hay más plata, cuando tiene esos apogeos de cosecha y de todo eso, que ni siquiera con esa vaina de los cultivos ilícitos. Entonces la gente trabaja en eso y cualquier chino llega y se coge 5 bultos de maíz y gana platica. Y es una cosa muy bonita porque es comida lo que produce. Esta tierra fue muy bendita para todos nosotros y para mucha gente que venía de otras partes del país a buscar trabajo. Aquí lo bonito que era en esos tiempos, por lo menos ya de los tiempos difíciles que entramos a esos después, había trabajo, llegaba la gente, no se le preguntaba de dónde viene ni para dónde va, sino que se le daba trabajo y todo el mundo trabajaba y tenía platica y había una movilización muy bonita. Esos fueron tiempos bastante buenos, ya cuando hubieron vías, se vendía ya la yuca, se vendía el plátano y fue un tiempo bastante bueno, donde pasamos mejor que los primeros y casi que ahora. A los tiempos de ahora ya está un poquito difícil porque no hay mucho trabajo, no hay mucha platica y está un poquito más difícil, pero en ese tiempo era una belleza. Entonces trabajaba la gente, por ejemplo, aquí arriba donde llaman Cañoveña, gente que se venían de afuera y decían lo importante es que me den trabajo, pero esperaban desde que se perdió el socolar hasta que se reventara la cosecha, se vendía, esperaban por la plata y ahora ahora esperan de la mañana a la tarde, y si tienen la plata por la tarde ojalá me paguen mejor jornalito, y cuando eso no, cuando esa era la vida como más bonita que ahora. ¿Por qué sería esa joda?
Lo que pasa es que antiguamente nosotros no nos acostumbramos a mucho lujo. La gente antiguamente nos acostumbramos a ponernos hasta ropita remendada, muchas veces descalzos, y no había mucho en qué gastar la plata. Entonces, y daba miedo gastarla porque la gente le tenía como ese apego, ese amor a tener unos pesos. Hoy día no. Hoy en día es lo importante. Hoy día una persona coge 5.000 pesos y se gasta 10.000. Ah, eso sí. Antiguamente no, antiguamente una persona se ganaba un jornalito, yo los primeros jornales que gané me pagaban 25 centavos, 1 peso con 50 centavos a la semana, y ahorraba el pesito y me gastaba los 50. Hoy día se gana un obrero 100.000 pesos a la semana y se gasta 150.000. Entonces es el problema fregado con eso. Por eso es que, y no había que invertir la plata, porque como no había de esa tecnología que hay hoy en día, pues por eso no había que invertirla. Bueno, ¿y cómo hacían para el transporte? Transportarse de un lado a otro. Los vehículos, ya habían vehículos. Por ejemplo, la cosecha, en el año 72, que yo cosechaba aquí, nos llaman cañorreño. ¿Sabes qué? ¿Cómo se transportaba? A lomo de mula, a donde en parte se caían 2 o 3 veces las mulas por las barrialeras. Y tocaba moverlas de ahí de la entrada para el Zamuro hasta arriba hasta donde llaman Caño Pajuila o Caño Paloma, Caño Pava. Bueno, me recuerdo tanto que para yo poder sacar una cosechita, era una barrialera, solamente entraba el tractor de Marcos Cachete. ¿Qué nos tocó? Hago un empuentado, allá donde había una ceiba grande, hago un empuentado como para uno dormir ahí, atravesando el camino, para que pudiera detrás el carrito. De toda esa vaina yo me tocó ayudar a hacer esa vaina, pero ya gracias a Dios que se principió a seguir trabajando y ya no, ahora ya estamos como en la parte de todo moderno, ya que ya no hay necesidad de, por ejemplo, la luz, ya se consigue así, ya la carreterita. Ya los carritos ya pueden entrar por allá para adentro, pero cuando eso no podía entrar un carro por allá, ¿por qué? ¿Por dónde? Ni quizás por acá. Es que yo me recuerdo tanto que yo me iba para Uquita y se formaron unos arenalitos y todos esos pajaritos, bujoncitos y toda esa vaina, ese ya se era hecho por el camino. Entonces me ponía a pensar, pero ¿de qué animalitos eran esos? Pues los animalitos que caminando por todo ese caminito y se formaron esos animalitos. Todo eso era en esos años que yo conozco. Entonces sí, hoy en día ya, si nos quejamos, que nos quejemos por alguna enfermedad, pero no nos quejemos de que ya nos hace falta la energía eléctrica, que ya nos hace falta la carretera, no, porque ya está todo. Ahora es que hay todas las posibilidades de que haya la plata. Sí, sí. Yo me he ido de aquí faltando 10 minutos para las 8 de la mañana. Y ya a las 9:30 de la mañana estoy en Bucaramanga. Sí, cuando hay estoy en un avión, 25 minutos. ¿Sabe una cosa, don Eugenio? Cuando nosotros llegamos acá en ese tiempo, se echaban 15 días para ir a Cúcuta y volver. Ahora puede ir usted a Cúcuta a traer carne para el desayuno. ¿Sí? Eso en el avión y va y compra y viene otra vuelta. Ahí a visitar la novia. Me fui en bus de aquí, ¿qué días? A las 5 de la tarde. Y ya a las 5 de la mañana estuve en Bucaramanga, en bus. Sí, todo ha cambiado mucho.
En el año 72 al 74 se desplomó, A mí me salió roto, pero mucho se desplomó esas cordilleras de arriba donde llaman la Cabuya, arriba, no por la Cabuya que va para Bogotá, no. Y se tapó la carretera. Entonces nos tocaba irnos por Toledo. Y en vez de echarnos 15, 20 y hasta 25 horas echaban para llegar de Bucaramanga aquí a Puerto Nariño. Puros trancones, puros trancones. ¿Cómo lo hicieron para destapar ese caño allá? El río ese. Tantean usted que al tapar al caerse el argume de piedra y tapó el río ese, a lo último se siguió aumentando y se formó una terribilidad de laguna que le dan miedo a arrimarse uno allá. ¿Cómo les tocó hacer esa vaina para estrancar esa vaina? Avisarle a toda la gente que queda por la parte de abajo, a las riberas de abajo, desocupen para poder estrancar esa laguna. Y les tocó traer una bomba de Bogotá y descarguenla para que despejara algo el peregonal para que la agua se saliera. Y pregunten si son mentiras o es cierto o son mentiras lo que yo estoy diciendo. Eso les tocó, porque no había otra forma de poder sacar esa vaina. Pero que no era sino dije trancarla que se fuera todo el arroyo y agua tampoco no podían. Porque todas esas casas que habían a las orillas del río, entonces los habían llevado. Entonces les tocó así con una bomba mermar el montón de piedra que se especiara para poder sí saliendo la agua poco a poco. Hablemos de aquí. Bueno, ya, listo. Entonces yo les cuento que yo tengo un radio aquí, una marca Sony, pero que estoy bregando a escucharle las noticias, pero que no tiene batería. Hágale, padre. Bueno, ¿y qué? ¿Y tenían radio? ¿Cómo hacían para escuchar noticias? ¿O había televisor? Los radiecitos sí han habido. Eso sí yo puedo confirmar que los radiecitos sí los han habido desde... ¿Qué cosa? El radio era el compañero de uno en esa selva. Desde hace Desde un principio uno con su radiocito, barajo, ranchito, blindado. Y el radiocito ahí. Como desde el año 60, desde antes, como del año 50 para arriba ya comenzaban a ver los radios. No, los radios, primeros radios que se llegaron a... Ah, no, más. Que hubieron aquí en Colombia, el primer radio que llegó fue el Cenis, y el Sutatensa. El Sutatensa, eso lo tenía todo el mundo, en toda parte de un radio Sutatensa. Y después llegó el Cenis, y después, como en el año 60, llegaron los Cron, ¿cierto? Radio Cron. El Philips también, el Philips que el Philips. que parecía media ropa de panela. Y el Philips, pero el Philips era un radio mucho grande, era con una pilotota grande, entonces era muy difícil de andar. Pero el radio portátil, el primero que llegó fue el Cron. Ajá. Y el Philips. Y después del Cron llegó el Sanyo. Sí, Sanyo. Y después del Cron llegó el Sanyo. Y después llegó el Nibico. Pero los radios así vinieron en Colombia por ahí del año 62. Atrás no había, sí se comunicaba, había comunicación, pero entonces eran radios muy pesados que solo se podían poner en diferentes partes, para una casa. Y había partes donde tenían una casa y llegaba gente de como de 5 veredas a escuchar el radio. Yo me acuerdo en La Paz, cuando llegó un radio Joaquín Chicuaco, que le decían, llegó un radio a La Paz y llegaba gente de todas partes a escuchar el Berraco Radio porque nadie había escuchado esa vaina. Porque nadie tenía, y nadie lo tenía. Entonces parecía Tan como solamente. algo... Ah, Pablo, me presta el celular un momentito.
para llamar a los Claro. no, que todo es Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. soy Zulma Belandia y nos reunimos hoy para el tercer conversatorio. Entonces, cuéntenos, don Julio. Cuéntenos. Sobre la vereda. Sobre cómo es ahora las cosas aquí en la vereda. Pues la vereda ahorita actualmente está bien en cuanto a servicios. Pues antiguamente, como decíamos antes, no los habían, pero ahorita sí ya se puede decir que un 90% de la gente tiene batería sanitaria, que aquí no hay alcantarillado porque es difícil, pero sí ya casi el 90% de la gente tiene batería sanitaria y falta por ahí un 10%. También hay acueducto con agua buena, de buena calidad para el consumo de la gente. Hay una escuela más o menos que está en buenas condiciones, le faltan algunas cositas, pero más bien la escuela está en buenas condiciones. Hay hogar de bienestar comunitario, hay puesto de salud con auxiliar de enfermería, y hay un site de telecom, pues eso no está funcionando ahora, pero de todas formas hay alguna gente que tiene el servicio de teléfono en la casa, de teléfono de mesa que se llama. También la gente, se puede decir que un 100% de la gente que vive en la vereda y en el caserío tienen la luz eléctrica, y en cuanto a servicios, pues para todas las fincas de la vereda hay entrada en carro, porque no podemos decir que hay una casa de la vereda que no entre el carro hasta la casa. A todas las casas de la vereda entra el carro. Entonces hemos mejorado de 1 a 10, pongámosle un 8%. Bueno, don Julio, cuéntenos. No, algo importante que nosotros tenemos aquí también es el transporte, porque tenemos, es decir, de la mañana a la noche, transporte a cualquier hora uno sale y tiene su carro para ir, para venir, ya no tiene ese problema de que en la noche no hay carro, entonces es una ventaja muy bonita. En el día de hoy tenemos algo muy precioso acá en cuanto a servicios. Tenemos buenos servicios, buena comunicación, buen transporte. Está muy, me parece, bueno, ya lo que tenemos acá. Bueno, Le anexamos ahí unos ejemplos. Tenemos un pequeño atraso aquí en la vereda que es importante, son los escenarios deportivos. Pues hay una cancha múltiple, pero no está en muy buenas condiciones. Hay una hectárea de tierra para construir una cancha de fútbol, no se ha podido construir, pero al menos ya está el terreno. O sea, en cuanto a escenarios deportivos sí estamos un poco quedados. bueno, don Raque, cuéntenos. Yo paso. Lo que voy a ver si ya le dije el mensaje, entonces ya. Los servicios de transporte No, yo casi no sé esa vaina. a todo momento. Para continuar otra vez. Bueno, y la computación, y hay internet y computación y eso. No, aquí en la vereda internet no hay. Pero sí, Computadores se hay en la escuela, pero internet todavía no hay. Y televisión, Eso para sí mirar está noticias. la mayoría de las casas tienen su televisor. No,
No, eso ha mejorado muchísimo. Bueno, ¿y qué? ¿El alcantarillado? ¿El qué? Alcantarillado, bueno, ¿qué? No, alcantarillado no, porque aquí no podía haber alcantarillado, porque para que haya alcantarillado tiene que ser una laguna de oxidación y ya es casi imposible porque a los alrededores del caserío se inunda y donde se inunde no puede haber laguna de oxidación porque entonces se rebota y se bota esa vaina para afuera. Entonces por ese sistema es como difícil lograr que nos hagan alcantarillado. Bueno, y acueducto. Algo que también nosotros tenemos pendiente acá es como el plan de vivienda. Porque en cuanto a vivienda sí estamos la mayoría de gente viviendo en viviendas no dignas. Porque todavía hay piso de tierra, todavía hay pared de madera, canchitos de palma y eso no es una vivienda digna, pero ahí sí estamos un poco que necesitamos el mejoramiento. Bueno, y también les quería preguntar esto, ¿y ahora qué? Esto para hacer queso y eso, ya tienen sus fábricas, sus... No, aquí Es no como- hay eso. Sí hay, pero por lo menos tampoco hay problema por la leche, porque quien compra la leche es lo que hay. Por el mercadeo de la leche eso no tiene ningún problema, hay empresas. Y el acopio ese, eso es. Bueno, Hágale, ¿no? cuéntenos. ¿Qué más? Otra pregunta. Se va a preparar. Bueno, ¿y cómo hacían para el restaurante? ¿En la escuela hay restaurante? Bueno, En la escuela se puede decir que restaurantes sí hay, porque hay merienda para los niños y ya hay todos los, o sea, hay bastantes implementos para el restaurante. Lo que no hay es comedor escolar, ni tampoco una construcción que sea netamente con ese objetivo de restaurante escolar. Entonces le falta el comedor y le falta la construcción esa que hacen para preparar los alimentos, porque preparan en la cocina de la escuela y la cocina de la escuela es muy pequeña, pero restaurantes sí hay, lo que no hay es el comedor escolar. Les cuento que confirmaron que en este año lo hacen. Hoy casualmente me dijeron que me llamaron para ver. Este año entrante lo van a hacer. Y es que tantas sandalias que las